Mi gente, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta por acá por el canal con más cartón que se vuelve tendencia. Hoy día te voy a comentar como siempre varias cartas que deberías estar consiguiendo que actualmente ya se empezaron a encarecer más o menos y son cartas que pueden estar llegando a costar mucho más dinero de cara a los próximos meses. Como siempre, si es la primera vez que estás llegando a este canal, te recomiendo que te suscribas si te gustan los videos de precios de cartas, videos de análisis de mercado, ya que ese es uno de los fuertes que abordamos en este canal. Tenemos otros contenidos también como decklisting, unboxing, consejos de optimización para tu deck, noticias, lore y otras cosas que te pueden interesar. Tú chécate las playlists y si te gustan forma parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más dilación, agárrate un cafecito, un tecito o tu bebida de preferencia, que vamos a comenzar. Recientemente, varias cartas de la expansión de Legendary Duelist Rage of Ra han estado comenzando a encarecerse, todo esto debido al nuevo soporte para el dragón alado de Ra que estaremos recibiendo en Immortal Phoenix. Una de estas cartas es el Guardian Slime, que si bien esta carta me parece que se va a jugar a una copia específicamente una vez que tengamos el nuevo soporte, es una carta que la gente ha estado comprando durante los últimos días, específicamente durante el 14 y el 15 de este mes. La gente estuvo consiguiendo varias copias de este naipe, así lo muestra la página de TCG Player. Si bien esta carta ha mantenido un precio más o menos estable durante los últimos días, déjame comentarte que esta carta actualmente está single print, además de que cuenta con un precio de mercado de $17.80 a la fecha que estamos haciendo el video. La venta más reciente de este naipe fue por $14.50 y después tenemos que en precios medio listados tiene un valor de $18. Y bueno, una de las razones por las cuales esta carta está más o menos con un precio elevado es específicamente porque está single print. En dado caso que esta carta llegue a recibir una reimpresión, es muy probable que el precio de esta carta se desplome, pero ten en cuenta que esta carta está más o menos cara y bueno, ahora que tenemos los anuncios de las cartas de Mari, que es muy probable que esté escalando un poco más en precio. Continuamos ahora con Small World, que bueno, esta carta tiende a circular en el meta dependiendo de las barajas que estén dominando o de los decks que se vuelvan tendencia o las cosas que se vayan anunciando también. Y bueno, tenemos que actualmente ya las versiones en Quarter Century de Small World, específicamente las que vinieron en el Rarity Collection número 1, tuvieron un aumento del 85.20% durante los últimos días, específicamente a partir del 8 de agosto, específicamente hasta el día de hoy. Tuvimos que esta carta subió de precio en un 85.20%, pasando de costar unos $5 para tener el precio de mercado actual de $10.89. Ahora bien, de cara simplemente a conseguir este naipe, tenemos muchas otras versiones que puedes conseguir por debajo del precio del dólar y es específicamente lo que yo te recomiendo que hagas. Si te quieres tirar la carne al asador, puedes ir por las versiones Quarter Century, pero que sepas que ya subieron y bueno, están por encima del precio de los $10 actualmente. Yo en lo personal simplemente de cara a tener acceso a este naipe y jugar esta carta una vez que tengamos las cartas Xenovader, que es el arquetipo en el cual se va a estar usando esta carta específicamente, te recomiendo que vayas por las versiones en secreta que tuvimos también en Rarity Collection 1, las cuales puedes conseguir por un precio de mercado de 48 centavos actualmente. Y bueno, tenemos que su última venta reciente fue por 69 centavos, por lo cual tenemos como precedente que esta carta ha comenzado a subir. Y bueno, en la gráfica se muestra que subió en un 17.07% durante los últimos días. Nos vamos ahora con el ámbito más coleccionista de la comunidad y tenemos que hablar de una carta que en su momento llegó a costar más de $200. Y tenemos que hablar de The Dark Charmer Glooming, específicamente la versión Starlight que tuvimos en la expansión de salida de Battle of Chaos. Los dos Charmers, en este caso los dos links de Charmer que más tienden a circular en el meta son específicamente el de oscuridad y el de luz, ya que son dos atributos bastante genéricos que pues tienden a tener bastante presencia a través del tiempo en el ámbito competitivo. Y bueno, específicamente esta versión estuvo bajando de precio considerablemente después de que tuvimos su contraparte con rareza del 25 aniversario en el Quarter Century Bonanza, versión que puedes conseguir actualmente por $16.37 en precios de mercado. Ahora bien, en lo que respecta a la versión Starlight, yo pienso que esta versión específicamente es mucho más superior a nivel coleccionista y en términos generales, en contraste con la versión Quarter Century, ya que esta versión era bastante difícil de conseguir, teniendo en cuenta que nos vino en un corset en su expansión de salida, y realmente el roster de cartas Starlight y el radio que teníamos para sacar estas cartas en estas expansiones en ese momento era bastante complicado. Y bueno, esta carta, como te mencioné, llegó a costar más de $200 en su momento. Para ponerla en perspectiva, esta carta hace un año costaba unos $70 y vemos que actualmente ya se cayó en un 54.90%, eso es lo referente a la gráfica de un año.
Si vemos la gráfica de los 3 meses, vemos que se cayó en un 7.23%. Y bueno, tenemos que actualmente ya esta carta vale $31. Vemos que su venta reciente fue por $31.06 y vemos que incluso el precio de lista de esta carta comienza en $27.99. Si te quieres tirar la carne al asador y conseguir la versión de rareza más alta de este naipe, yo pienso que este es un excelente precio para invertir en este cartón actualmente, teniendo como precedente que en su momento fue muchísimo más caro. Y si hablamos de cartas que deberías conseguir ahora mismo antes de que se encarezcan mucho más, tenemos que hablar de Egyptian God Slime. Yo te hablé en su momento de este naipe hace aproximadamente 1 año y medio, cuando costaba bien baratito. Lo cierto es que ya esta carta va a comenzar a subir de precio, ya que es una carta que se va a poder jugar con las nuevas cartas de Magic que tenemos en Immortal Phoenix. Y bueno, yo específicamente te recomiendo que vayas por esta versión en rareza Quarter Century, la cual tuvimos también en el Rarity Collection 1, y ya tuvo un aumento del 16.02% durante los últimos días, posterior al anuncio de estas nuevas cartas. Actualmente esta carta está manteniendo una curva más o menos estable, tiene un precio de mercado de $6.04 a la fecha que estamos haciendo el video. Además tenemos como referencia que el precio de lista de esta carta empieza en $5 y para finales de la primera página asciende hasta los $10. Actualmente a la fecha que estamos haciendo el video quedan 22 listings para esta versión específicamente, así que ten en cuenta que esta carta se puede encarecer mucho de cara a los próximos días y los listings comienzan a disminuir rápidamente. Si tienes forma de conseguirla, es una carta que deberías estar teniendo en tu binder de intercambio y colección, en dado caso que esta carta suba de precio. Mi gente, tenemos que las versiones en Quarter Century de Fusion Deployment actualmente ya se devaluaron bastante y lo cierto es que los listings han aumentado. El precio de esta carta ha bajado paulatinamente durante los últimos meses y vemos que actualmente tiene un precio de mercado de $3.17. Para ponerlo en perspectiva, esta carta hace un año costaba unos $13 y actualmente ya tiene un precio bastante bajito por debajo de los $5. Incluso tenemos que su venta reciente fue por $2.98 y vemos que en precios medio listados tiene un valor de $4.93. Ahora bien, este último mes esta carta tuvo un aumento del 11.62%, por lo cual quizás mucha gente ya notó que esta carta bajó bastante de precio y mucha gente está aprovechando la oportunidad para comprar esta carta de forma masiva. Así que nada, si tú estás buscando conseguir una versión de rareza alta de Fusion Deployment, ya sea que juegues Branded o juegues otras estrategias de fusión o simplemente quieras tenerla como inversión a futuro, es un buen momento para conseguir esta versión específicamente. Siguiendo con las cartas que deberías conseguir de cara a la salida de Glorious Victors, tenemos que hablar de Gizmek Orochi de Serpenton Sky Slasher. Actualmente esta carta se está buscando ya que es una staple bastante recurrente en la estrategia de los Xenobaders. Específicamente, de cara a conseguir esta carta puedes optar por versiones de rareza bastante baja, ya que es una carta que ha tenido reimpresiones masivas. Incluso la tuvimos en su momento en el estructurado de los Ciberdragones en común y posteriormente tuvimos también una reimpresión en rareza rara en la expansión de Amazing Defenders. De cara simplemente a conseguir esta carta puedes optar por cualquiera de las versiones que tenemos actualmente, pero si te quieres tirar la carne al asador te recomiendo que te vayas por las versiones secretas que tuvimos en Rising Rampage, ya que esta es la versión de la expansión de salida. Y bueno, tenemos que actualmente ha mantenido un precio bastante estable a pesar de que tuvo un aumento del 34.38% durante los últimos días. Tenemos que actualmente esta carta, específicamente en esta versión, tiene un precio de mercado de $1.29. Vemos que su venta reciente fue por $1.50 y después tenemos que en precios medio listados tiene un valor de $5. Por lo cual llegamos a la conclusión de que el mercado secundario ya está cotizando esta versión muchísimo más cara. Y bueno, gente, por último le vamos a dar un poco de seguimiento a Infinite Impermanence, específicamente las versiones Starlight que tuvimos reimpresas en el Megapack de 2025. Actualmente tenemos que las versiones con los kanjis están por encima de los $10, que también son versiones en Starlight. Pero realmente la opinión popular es que las cartas que tienen pues los kanjis en la ilustración no son del favoritismo de la comunidad en general. Hay personas que les gustan estas cartas para gusto de los colores, pero realmente la gente prefiere conseguir estas versiones con los artes originales. Y bueno, curiosamente la versión de Starlight de Infinite Impermanence del Megapack 2025 actualmente ha mantenido una curva más o menos estable e incluso vemos que ya bajó de precio considerablemente en la gráfica de los 3 meses. Vemos que esta carta para finales de mayo costaba $10 y vemos que actualmente cuenta con el precio de mercado de $6.09. Vemos que su venta reciente fue por $5.99 y vemos que el precio de lista inicia en $4.70 y para el final de la primera página asciende hasta los $6. Y bueno, el precio que tiene esta carta actualmente se debe a que el volumen de listings aumentó, pero una vez que comience a disminuir es muy probable que esta carta tenga el mismo valor
que la versión Starlight que tiene los kanjis, o incluso pueda costar mucho más dinero en el futuro. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenemos para el video de recomendaciones de mercado del día de hoy. Cartas que deberías tener en tu radar, cartas que deberías conseguir si tienes la posibilidad, o cartas que simplemente debes tener en cuenta, ya que pueden tener cambios bastante bruscos próximamente en los precios que se muestran actualmente en las gráficas de TCG Player. Si es la primera vez que nos estás viendo, por favor suscríbete a este canal. Te lo agradezco mucho para traerte videos de forma mucho más seguida, de forma mucho más consistente y con mucha más calidad a través del tiempo. Tenemos también el apartado de miembros del canal, donde podrás disfrutar de diferentes beneficios, varios perks e incluso podrás ver estos videos de forma anticipada para que sepas el precio de tus cartas favoritas y estés al tanto del mercado de forma un poco más anticipada. Y bueno, eso es todo por el momento, gente. Yo soy el TVaster. Nos estaremos viendo en la próxima entrega. Chao.